Oh, mi Rey de Gloria, ayúdalo en gran manera, Señor. Que tu presencia esté con él en todo tiempo, bendito Dios. Consuela todos esos corazones, mi Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Se escucha duro, siento que se escucha como bastante duro. Se escucha bien, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Pedro, amén. Primera de Pedro, perdón, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6, el 6 y el 7, amén. Con un amén cuando ya lo tengamos, mis hermanos. Si no, nuestra hermana Linosca ya nos va a proyectar. ¿Amén? Tranquila, hermana, con calma. Tranquila, que tenemos toda la noche. Capítulo 1, versículo 6. Amén. Este pasaje inicialmente tiene un título, un subtítulo. Dice que es una esperanza viva. Bueno, aquí ya lo tenemos. Primera de Pedro. Ese es el proverbio, hermano. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Dice la palabra en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero que leamos ahora en la nueva traducción viviente, ¿ven? El versículo 6. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, la extraerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Hermano, yo puse título para esta enseñanza: el valor de nuestra fe. Amén. Aquí el versículo que acabamos de leer es un versículo muy importante, que nos da una enseñanza muy valiosa. Es donde nuestra fe es comparada con el oro. Como bien sabemos, a lo largo de la historia, incluso si leemos la palabra, el oro ha representado un valor muy valioso dentro de la sociedad. ¿Amén? A lo largo de la historia. Vemos de pronto en la antigüedad los reyes utilizaban mucho el oro para sus utensilios, para la fachada, para los castillos que hacían en la antigüedad. El oro ha representado, digamos que, un valor muy valioso dentro del mundo antiguo y el mundo moderno. Y en la actualidad también el oro ha representado o tiene un valor, amén, ante la sociedad, tiene un valor muy, vamos a llamarlo aquí, muy valioso, valga la redundancia. Yo cuando estaba un poco más joven, bueno, pequeño no, porque no he crecido mucho, tuve la oportunidad de estar en una mina artesanal. Eso fue en Venezuela, cuando estuve en Venezuela. Ya hace bastante tiempo, y pude observar un poco cómo era el proceso que acá hacían para poder obtener algunos pequeños gramos de oro. Ese proceso que el oro tenía que pasar para que sea valioso, amén. El oro, ¿cómo se consigue el oro? El oro está en el suelo. Ahí de pronto hacen los estudios y todo eso, y hay piedras que no les parece piedra normal, pero tienen impregnado oro dentro de ella, o en toda su sí, en su composición, la roca. Entonces estas piedras eran llevadas a la mina artesanal,
primeramente pues se pasaban por un proceso de trituración para llevar las gránulos más pequeños. Se trituraba toda esta piedra las veces pues que fuese necesario para tener gránulos un poco más pequeños. Después era pasada como en forma de una zaranda, donde era lavada y le echaban un poco de mercurio para que empezara con el proceso. Y todas esas rocas, con las impurezas y con todo lo que contenía, iban pasando por una zaranda, iban siendo coladas y lavadas, y debajo iba cayendo, digamos que un material, un poco un polvo, y se iban formando como que ese oro iba quedando dentro de la zaranda. Y así el oro iba siendo pasado y procesado y lavado. Ya después de este proceso, pude observar que ya lo que quedaba era como una mezcla homogénea entre el oro y otras impurezas, residuos de arena que podía contener. Y ese oro o ese puñado de residuos iba llevado y lo sometían y lo colocaban con fuego. Utilizaban como unos sopletes, creo que las personas que de pronto han visto, a veces soldan, que son con argón, y eso es fuego puro. Y lo sometían. Este oro era sometido al fuego. Y ahí se va a observar que esa mezcla empezaba a calentarse. A medida que iba a calentarse, se iban quemando todos esos residuos, todas esas impurezas, todas esas cosas que contenía el oro. Y este oro empezaba a calentarse y empezaba a fundirse. Y se utilizaban muchos grados, y este oro, en la finalidad eran unos pequeños gramos de oro. Todo el proceso, todos esas, digamos que esos kilos de roca que trituraban, que pasaban con el proceso, era para obtener unos cuanticos gramitos de oro. Amén. Pero la importancia que tenía para ellos ese oro, amén, la finalidad de ese oro, que luego iba a ser vendido, luego iba a ser llevado de pronto, iba a tener un valor mucho mayor. Entonces, asimismo, aquí el apóstol, me fui a ese pasaje cuando leí, me transporté a ese momento donde vi el proceso del oro, todo el proceso que tenía que pasar. Entonces, aquí el apóstol, él hace esa comparación de que nuestra fe, amén, que es aún más preciosa que el mismo oro, tiene que ser pasada por el fuego o por todas esas etapas, esos procesos, para que el Señor pueda darnos una fe auténtica, una fe pura. Amén. Es la única forma en la cual nosotros vamos a tener una fe 100% auténtica y pura para el Señor. Entonces es importante, mis hermanos, estos momentos de dificultades, estos momentos de prueba que vamos a pasar durante nuestra vida cristiana. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros poder tener una fe verdadera, tener una fe donde el Señor va a recibirla. Amén. Una fe que sea agradable ante la presencia del Señor. Para que cuando Él venga, dice al final del versículo, sea hallada con gloria, honra y alabanza. Amén. Sea agradable ante la presencia del Señor. También podemos ver en Lucas 22, Lucas capítulo 22, el versículo 31, cuando el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Amén. Aquí todos conocemos este pasaje donde el Señor le dice estas palabras a Pedro. Quizás Pedro en ese momento no se esperó esta respuesta. ¿Amén? De pronto Pedro dijo: no te preocupes que yo te voy a librar, o no te preocupes que no vas a pasar dificultades. Amén. Pero el Señor, que le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Amén. Entonces quizás el apóstol de pronto se acordaría de estas palabras, y en los momentos de dificultades, amén, el Señor era el que daba la fortaleza. Pero nosotros tenemos que pasar por esa zaranda. Amén. Si vieron
en el proceso del loro, en una de las segundas etapas, es pasar por esas etapas, amén. Como el trigo, dice, serán zarandeados como a trigo. Entonces, el trigo también, digamos que en su proceso es pasado por unas zarandas donde él va siendo zarandeado, va siendo removido para que todas esas impurezas vayan saliendo, amén, vayan saliendo del trigo y tener lo que es valioso, que es el trigo. Amén. Entonces, mis hermanos, todos estos procesos como cristianos no es más que el camino que nos lleva a obtener una fe muy valiosa, una fe con un valor auténtico, la cual sea agradable ante los ojos de Dios. Por eso, mis hermanos, en estos momentos de prueba son los que nosotros vamos a tener, en estos momentos de prueba donde nosotros vamos a tener experiencias con nuestro Dios. Amén. Son estos momentos de dificultades donde nosotros vamos a tener un testimonio para contar ante la iglesia. Si nosotros no pasamos por estos momentos de prueba, amén, digamos que nuestra fe va a ser lineal. No vamos a tener una fe que va a ir aumentando. Porque en esto es donde nosotros vamos a colocar nuestra confianza delante del Señor. Amén. Y el Señor va a empezar a obrar. Entonces nosotros vamos a ver la mano del Señor obrando en nuestra vida como cristianos. Y esos son los testimonios que nos ayudan a crecer nosotros. Quizás nosotros cuando empezamos la vida cristiana, cuando somos, digamos, estamos recién entregados, somos como niños, empezamos, digamos, que a vivir nuestra fe con las experiencias de los demás. Un hermano que quizás se montó al púlpito y contó un testimonio, amén. El pastor enseñando también dio testimonios. Entonces, nosotros empezamos nuestra fe con eso, pero es importante que como cristianos también tengamos nuestros propios testimonios. Quiero que leamos también lo que el Señor dijo en Mateo 11, 28. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Si nosotros hacemos una comparación entre el versículo que leí inicialmente y este versículo, podemos decir que son versículos totalmente opuestos. Amén. ¿Por qué? Porque el versículo del apóstol Pablo nos dice que seremos sometidos a muchas pruebas. Amén. Y quizás nosotros cuando nos hablan de pruebas, digamos, nos vamos a dificultades, momentos difíciles. Pero aquí el Señor está diciendo que su yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, digamos que es como una contradicción. Amén. Aunque nosotros en la palabra encontramos muchas, lo que llaman las paradojas del Señor Jesucristo. Amén. Que si nosotros queremos ser grandes en el cielo, tenemos que bajarnos aquí y ser lo que más sirvan. Entonces, con el Señor funciona así. Con el Señor tenemos que ser mansos, amén, humildes, no ser altivos. Amén. Y el mismo Señor es el que nos va a engrandecer a nosotros delante de los mismos hombres. Amén. Y cuando estemos con Él, amén, delante, nos va a poner en tronos celestiales, como dice su palabra. Así que, mis hermanos, ¿por qué el Señor dijo palabras? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es porque en esos momentos de dificultad, de prueba, que nosotros tenemos que entregarle eso al Señor. Amén. En mi caso personal, cuando estoy pasando de pronto dificultades, los cuales son el común denominador de nuestra vida, incluso si nosotros no fuésemos cristianos, también vamos a pasar dificultades, porque es una realidad. Pronto las personas que en su momento estuvieron en el mundo, saben que en el mundo también hay problemas, en el mundo hay dificultades, las personas del mundo también quedan desempleadas, las personas del mundo también pierden familiares. Entonces, en todo momento, la vida de uno como ser humano, sacándolo un poco del contexto cristiano, tiene dificultades. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos de tristeza. Y esa es una verdad. No solamente, entonces a veces como cristianos, y discúlpeme la expresión, y me aplica para mí, nos tendemos como a victimizar. Entonces decimos, no, es que estoy pasando pruebas, estoy pasando dificultades. Las personas de afuera también pasan dificultades.
también pasan problemas, también tienen sus momentos de angustia. Amén. Si fuese así, de pronto en estos días está viendo una noticia que personas que se suicidan constantemente. Entonces, si en el mundo fuera fácil, también las personas no llegaran a ese extremo. Entonces, como cristianos tendemos como a eso, como a victimizarnos. Entonces, nos vamos atrás, nos quedamos atrás y nos desviamos de pronto de nuestra vida como cristianos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas personas que de pronto no han conocido al Señor y nosotros? Amén. Les hago esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál cree usted que es esa diferencia que tienen esas personas y que tenemos nosotros? Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, el Señor sabía que las personas del mundo también están trabajados, amén, y cansados. Venía a mí. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Mientras que las personas del mundo, cuando están pasando sus momentos de angustia, quizás se entregan a placeres, se entregan a vicios, amén, al alcohol, a la droga, amén, al despecho, a diferentes cosas. Esa es su solución, esa es como su calma de las personas del mundo. Pero nosotros como cristianos, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a los pies del Señor. Vamos y le oramos al Señor y el Señor nos calma la ansiedad. Si tenemos momentos de dificultad, bueno, Señor, yo soy hijo tuyo, tú respondes por mí. Yo en mi vida como cristiana, yo hago como quien dice, lo que esté a mi alcance. Porque dice la palabra del Señor, la fe sin obra es muerta. Es importante que nosotros también hagamos y obremos y el Señor nos va a respaldar. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, las cosas digamos que se nos salen de control, yo que digo, bueno, Señor, yo decidí entregarme a ti. Tú me redimiste con tu sangre, tu palabra dice esto, tú nos das bendiciones. Y unos versículos que me gustan a mí es: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, Señor, yo ante ti estoy haciendo las cosas bien, porque uno sabe cuando está haciendo las cosas bien delante del Señor. Y le entrego esa carga a Él. Digo, Señor, tú respondes por mí. Es como cuando el hijo, o el niño, o el adolescente, y eso es muy común ahora, que ahora yo no, tú eres mi papá, tú respondes. Y es verdad, muchos hijos le dicen a uno, yo necesito esta cosa en la universidad o en el colegio, y uno tiene como padre, tiene que buscar la manera de solucionar el inconveniente de nuestro hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces es importante que nosotros empecemos a confiar en el Señor, ¿ya? Y forjando nuestra fe delante del Señor para que sea agradable ante Él. Así que, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos empezar a confiar en el Señor, dejar nuestras cargas ante Él, que Él va a orar y Él nos va a ir fortaleciendo poco a poco. Amén. Entonces, desde la vida como cristianos, es importante que nosotros empecemos a funcionar o empezamos a poner en marcha el valor que tenemos con esa fe. No importa las dificultades, no importa las pruebas que estemos pasando, el Señor obrará y hará conforme a su voluntad en nuestra vida. Porque de eso se trata. Nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Él y que Él vaya obrando de acuerdo a su voluntad. Habrán cosas que no nos convienen en nuestra vida y el Señor las vaya apartando. De pronto en el momento no las vamos a entender qué está pasando, pero el Señor en su momento, Él se encargará de solucionar, de darnos la respuesta de todos esos dos problemas que nosotros tenemos. Amén. Aquí me gusta cómo inicia este capítulo, el subtítulo que tiene una esperanza viva. Amén. El apóstol Pablo, él aquí empieza diciendo y bendiciendo al Señor, y el capítulo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. La importancia de la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero.
Y si nosotros leemos el versículo 8, que es después del que acabo de leer, de nuestra fe, dice, cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo, en el 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Ven? ¿Para qué nosotros tenemos fe? ¿Para qué estamos aquí? Es la pregunta. ¿Para qué debemos forjar esta fe? ¿Cuál es el objetivo? Dice el versículo, para obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ven? Es decir, que esta fe que va siendo forjada, que cada día va a ir aumentando, que cada día en medio de las dificultades, de los problemas, el Señor vaya haciendo la obra en nosotros, es para la salvación de vuestras almas. Amén. La palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, nosotros por fe es que vamos a obtener la salvación de vuestras almas. Amén. Por fe es que en el momento de dificultades vamos a mantenernos firmes. Amén. Por fe es que vamos a vivir una vida cristiana cada día de mayor bendición. Amén. Cada día de aumento en aumento. Yo escuchaba a un maestro, un pastor de Colombia, Eliseo Duarte. Él contaba su testimonio y él decía que cuando estaba joven, él se entregó al Señor. Y hubo un momento cuando él sintió el llamado y él decidió vivir por fe. Él se dedicó, él contaba que se dedicó netamente al servicio del Señor. Él dice que incluso que él ni siquiera trabajaba. Él propuso en su corazón entregarse a vivir por fe. Y él día y noche trabajaba en la cosa del Señor. Día y noche. ¿Ya? Siendo un joven. Entonces él contaba y decía que el Señor siempre le mandaba la bendición. Siempre encontraba el alimento. Siempre encontraba. Y yo me quedaba de pronto meditando. Porque él decía, yo ni siquiera trabajaba. Yo decidí servirle al Señor. Amén. Y si nosotros vemos de pronto en estos pasajes, el apóstol Pablo fue un hombre misionero que él se dedicó netamente al servicio a Dios. Amén. Y la misma, digamos, iglesia, los mismos hermanos eran los que lo sostenían. Entonces, es aquí donde nosotros, con esa fe, como dije inicialmente, el valor de nuestra fe. Amén. Que perecedero se prueba con fuego, así nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada con fuego. Pero, mirá el versículo que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, si nosotros nos entregamos o le dejamos eso al Señor, de pronto no nos victimizamos, no somos de los que retroceden. Amén. Recuerdo el pasaje donde el Señor habló una palabra muy fuerte. Ese pasaje, la Biblia dice que había una multitud escuchando la palabra del Señor. Y su palabra fue tan fuerte que muchos se fueron. Y la palabra dice que solamente quedaron los 12 discípulos. Y el Señor les dice, me imagino yo, el Señor mirando les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque al ver que había mucha multitud, pero cuando empezó a hablarle la palabra fuerte, entonces digamos que nos volvemos como delicados, ¿no? Como delicaditos cuando nos hablan fuerte, cuando nos dicen la palabra como es. Y me imagino que todo el mundo, me voy, este hombre que está hablando. Y se fueron. Entonces, el Señor le pregunta a los 12, ¿quieren irse ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Entonces, eso quiere decir que estamos en el lugar correcto. ¿Amén? Estamos en el lugar donde debemos estar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra a veces es fuerte. ¿Amén? Y toca recibirla, toca comérsela. ¿Amén? La Biblia dice que esta palabra es como la miel, pero también dice que esta palabra también es amarga. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar dificultades, vamos a pasar momentos de prueba, pero si nosotros nos gozamos esto, porque esto es para gozárselo. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Depende de nosotros si queremos hacer esta carga difícil. Depende de nosotros si queremos estar aquí con
de pronto con el problema, con la dificultad, con la prueba que estamos pasando. Este es para gozársela. La vida cristiana es para gozársela a uno y entregársela. Como dice, esa es la que aplico yo. Yo cuando me veo como enredado, bueno, Señor, tú respondes por mí. Tú respondes por mí. Lo importante, tú dices en tu palabra y esto, yo estoy haciendo pues, lo que dice su palabra. Somos imperfectos, claro está, y cometemos errores, pero uno sabe cuando está haciendo las cosas delante del Señor bien. Y esa es la que hago yo, Señor, tú respondes por mí, porque tú eres mi papá. Amén. Y Él manda la solución, manda el problema. Yo recuerdo en Colombia que pasé unos momentos bastante difíciles, que incluso empecé hasta de ansiedad un poquito, un proceso en mi vida. Y yo en esos momentos difíciles que yo pasaba, bastante difícil, mi mente me daba muchas vueltas, muchas cosas. Cuando me sentía muy cargado, yo entraba a mi aposento, a mi habitación, cerraba la puerta y en lo secreto les dejaba esto al Señor. Amén. Incluso que mi esposa sabe de pronto esos procesos. Entonces hay cosas que uno simplemente las habla con el Señor. Y cuando yo me levantaba, de ahí me levantaba tranquilo, me levantaba sin carga, porque el Señor la recibía. Y es la vida cristiana, es esto, mi hermano, poner a funcionar o poner en movimiento nuestra fe. ¿Amén? Vivir por fe, porque nuestra fe es muy valiosa. ¿Amén? Es comparada con el fuego, con el oro, y el oro tiene un valor muy significativo dentro de la sociedad a lo largo del tiempo. Entonces, si es comparada con el oro y dice que es mucho más preciosa, amén, quiere decir que nuestra fe debe ser agradable ante el Señor. Amén. Mi hermano, esta es la corta enseñanza que venía a presentarle hoy para el Señor. Quiero que hagamos una oración para que sea el Señor ayudándonos cada día más, que sea el Señor fortaleciendo nuestra fe, que sea el Señor dándonos esa confianza y que no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad, se la dejemos a Él. Y nos gocemos la vida de cristiano, porque la vida de cristiano es para gozársela, porque de nada sirve que nosotros vengamos acá al culto y a sufrir, ¿no? Entonces las personas que están fuera, vamos a hacer hasta mal testimonio, van a decir, no, yo mejor me quedo aquí para irme allá a sufrir doble, porque en el mundo se sufre, en el mundo se sufre, amén, y es una realidad. En el mundo pasamos dificultades, pasamos problemas, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Una esperanza que nosotros llegamos ahí y el Señor responde y abre la puerta y Él nos fortalece. Él nos da la fuerza y nos levantamos de distinto. Amén. Oremos, mi hermano. Soberano Dios, grande y poderoso eres tú, mi Rey de Gloria. Bendito, Señor, eres tú, mi Jesús. Oh, Padre amado, te pedimos, Señor,